Saludos, estimada tutora y compañeros. Contexto del caso. Caso de Lola que es común en niños de Colombia. Rol escogido, directora de curso. Hipótesis seleccionada, número 1, programa de alimentación. En el modo de consumir los alimentos se patentiza la progresión de acontecimientos, tanto sociales, culturales, científicos y económicos, como una semejanza de cada persona en la comunidad. Dejar de lado su comienzo, que es desde el entorno familiar, que es un momento óptimo para adquirir nuevos hábitos. Después de los 3 años adoptamos la pertinencia del lenguaje y concebimos el mundo. Es una etapa de identificar actuales circuitos neuronales que prevalece una consolidación de circuitos conformados en la fase anterior, de 3 a 10 años. La mielina es una sustancia ubicada en el cerebro y es de color blanquecino. Recubre la acción de muchas neuronas, rodea los circuitos que se hacen de manera más congruente según su utilización, de este modo engrosándolos, lo que hace crecer el cerebro. En esta etapa, comer alimentos con ácido oleico, como el pescado, aceite de oliva extra virgen, nueces, aceitunas, son fuente de este ácido esencial, el omega 6 que compone la mielina. Alimentos para regenerar la mielina son como el té verde y las hierbas, vitamina C como algas marinas y cítricas, vitamina A y D que está en la zanahoria, aceite de hígado de bacalao, los ácidos grasos esenciales como el omega 3 que está en pescados azules y mariscos, las frutas, el consumir el azúcar natural de las frutas es un elixir para el cerebro, consumir entre 3 o 4 frutas hacen parte intrínseca del diario vivir. De la primera hipótesis. A ella le servirá hacer ejercicio, ayudando a que en su cerebro se oxigene y descargue las tensiones de los estados emocionales que está presentando a la hora de los descansos y dentro del aula. Buscar una actividad que ella ame realizar para que su cerebro segregue hormonas del bienestar, como son la serotonina y el triptófano, siendo un alimento hormonal, ayudando a activar las conexiones neuronales. Y con los anteriores alimentos recomendados para que su aprendizaje sea mucho más óptimo. Aplicación de la segunda hipótesis. Como directora de curso, debo analizar el comportamiento académico de Lola. El entorno siempre será el efecto crucial en el aprender y explorar factores determinantes para el desarrollo tanto personal y estudiantil de Lola. Mi rol, analizar los conflictos que ella presenta en el aula tanto hacia sus compañeros y docentes, ya que puede carecer de capacidades al guiar en estas disyuntivas que desencadenan más problemas conductuales con gran índice al sentirse vulnerable. El desarrollar intervenciones de malas palabras obstaculizan el desempeño positivo en el aula, disminuyen el rendimiento académico en sus conocimientos. Conclusión. Se debe evaluar las conductas en el contexto sociocultural de lo que rodea a Lola. Los niños tienen el desafío, que es un espacio distinto como lo es el del colegio. Algunos, con traumas de presentar un bajo rendimiento como el de Lola, son hallazgos de la convivencia, donde yo utilizaría una metodología para ejercer una mejoría en la transición del desempeño escolar. Aplicación de la tercera hipótesis. El manejo de las emociones parte de lo personal, cómo se desenvuelve ante dicha acción, problemática presente y cómo o cuándo debe expresarlas. Por eso, el manejo de las conductas empieza por sí solas. En este caso, el de Lola falta en control con voluntad y destreza desde el control por sí mismo. Esto es un acontecimiento de emociones con respuestas que podían ser involuntarias. Es según el caso psicológico que tenga. Por eso, el optimismo al hablarle a Lola para brindarle confianza y hacer frente a sus cambios a tener una causa definida e identificable. Conclusión. Recrear y restablecer las emociones durante una conversación. En muchos casos se podrá identificar alguna causa. Sus expresiones físicas y al expresarse darán un indicio si está o no vinculada. La respuesta de su conducta. La llamada inteligencia emocional es cuestión de práctica y conciencia en la toma de decisiones. Debemos aprender a gestionar cómo realizar conductas adecuadas y plasmárselas a los niños en el aula. De la cuarta hipótesis. Como directora de curso, el distinguir los problemas producto en carencia de la familia se tendría que hacer con el diálogo directo entre padres e hija, para un refuerzo de forma creativa y entendible como planteamiento que éstas afectan el aprendizaje tan perjudicial en Lola. El darle a entender a sus padres que el acompañamiento y dedicación en su hija es una labor de impacto en el desarrollo dental de sus necesidades educativas, los procesos de recuperación partirá desde la casa. El plan de clases personalizadas es bueno si la dificultad parte de la misma clase, pero en todo momento es complejo, por ende, el rol más esencial es de sus padres para que su atención y motivación para aprender parta de la familia y poder lograr las habilidades significativas en sus clases cuando no entienda ciertos temas y cumplimientos como guía. Conclusión. Teniendo el rendimiento académico de Lola es complejo ya que son dos problemas, sus padres y vivencia, con lo difícil que será darle clases solo a ella, requiere de temas económicos o intereses de todos los docentes porque ella logre sus estudios. En mi parecer, la formación académica de Lola requiere de ayuda de los dos lados. El plantel educativo vital de sus actividades tanto dentro y fuera de su contexto estudiantil, acentuar las áreas que se le dificulte más y buscar métodos variables
que aborten soluciones y afianzar su rendimiento de desmotivación con vinculación familiar, educativa y social de Lola. Explicación de la quinta hipótesis. Ser directora de curso me da un papel esencial en el comportamiento de Lola, una niña de tantas características peculiares por investigar. El cambio repentino, esos cambios de caminar por todos los lados de sus descansos, son conductas que se le debería preguntar si es relacionada a un familiar, peleas con sus amigos, frustración de algo. Si es una respuesta de un no, indicará un problema de comportamiento, se manifiesta con sus conductas. Lola no ve sus actitudes como un problema y si ve algo inflexible, son rasgos específicos para acudir a tratamientos o terapias que ayuden a controlar sus emociones y conductas impulsivas, teniendo un objetivo de mejorar su salud mental. Conclusión. El tratamiento servirá para un futuro en su conducta y poder mejorar las relaciones con el mundo, que influye fundamentalmente en los éxitos de su vida. El adaptarse, ayuda de profesionales, tenga o no una enfermedad mental, mejorará cada problema de aquellas conductas, tanto para pensar, sentirse y comportarse eficazmente. Muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Ana Espinosa, soy la orientadora de la institución y voy a analizar la hipótesis número 2, que como comité previamente hemos dado nuestro punto de vista, cada uno de los integrantes, y hemos llegado a una conclusión general. En la hipótesis 2 nos dice que es necesario revisar el papel que está jugando en el aula de clase los compañeros y los docentes con el objetivo de poder identificar posibles factores ambientales que puedan estar afectando el desempeño de Lola. Acá vamos a trabajar el factor de la motivación. Entonces, el coordinador académico da su punto de vista expresando que al realizar un acompañamiento junto a la docente en el aula de clase para ver la actitud de Lola, ya que ella es muy competitiva y agresiva con sus compañeros. Pues según las manifestaciones de la docente, pues que no se había presentado anteriormente, el coordinador de convivencia manifiesta que es muy posible que esta hipótesis tenga la mayor aceptación en el caso de Lola. Pues, ¿cuál es la razón? Que en la mayoría de los casos los factores ambientes que se presentan en el entorno escolar, como la motivación y pues es la que promueve un escenario sano y de convivencia. La directora del curso manifiesta que le parece que debe preguntar o preguntarse como cada uno de los integrantes y describir a cada uno de sus compañeros, de cómo es su comportamiento de amistad con ellos, si tiene amigos o no los tiene, el por qué, que los docentes en cada clase vean cómo se desenvuelve esta estudiante en su forma de expresarse, de entregar los trabajos, cómo se da a conocer, si su desempeño es bueno, si ella hace acciones y expresiones con su cuerpo, si ella observa, huele y de allí pues observar qué es lo que a ella más le llama la atención y poder analizar estas expresiones para pues poder colaborar y darle solución a estas actitudes que tiene Lola. La docente que remite el caso manifestó que es la responsabilidad de ella como docente que la niña se encuentre en un ambiente sano y agradable, pues lo cual le genere confianza y tranquilidad. Entonces pues la motivación juega un papel súper importante en cada una de las actividades y la estudiante tenga mucho más interés. Bueno, ¿qué dice la orientadora? La orientadora dice que es importante analizar la situación en la que se encuentra Lola, cómo la tratan sus compañeros y docentes, si alguna actitud de rechazo o comentarios hace que Lola pues tenga estas actitudes de agresividad y demás. Pues es importante el entorno
porque de allí puede influir que baje el rendimiento académico de la estudiante. Entonces, pues como orientadora, mi papel es apoyar para mejorar el rendimiento académico y tener unos mejores resultados en el aula o en la institución educativa, así como lo manifiesta Diana Alberto en el año 2017, que todo va hacia mejora de los resultados académicos, personales, sociales, ¿cierto? Entonces, pues desde allí, desde un liderazgo, se genera actividades, tanto para docentes como para estudiantes, para pues en pro del aprendizaje y que sea más significativo y pueda aportar a la motivación. Pues como lo dije, nos reunimos cada uno de los integrantes previamente, donde sacamos una conclusión general y allí se considera que esta hipótesis puede ser muy acertada, ya que ha sido aprobada por cada uno de los integrantes del comité, por lo cual es de vital importancia revisar el caso de Lola en el entorno en que ella se encuentra, puesto que esta estudiante pues manifiesta o puede manifestar estas actitudes por un posible bullying, rechazo o acoso escolar por parte de algún docente o compañero. Se recomienda a cada uno de los docentes de la institución revisar la metodología que aplican en el aula de clases, sobre todo en el que se encuentra cursando Lola. ¿Para qué? Para verificar y replantear si es necesario los planes de clase y la malla curricular, y para que sean actividades de motivación y pueda generar esa participación de cada uno de los estudiantes de manera agradable y que digan yo puedo hacer las cosas. Hola a todos, continuando con la explicación del video, primero que todo me presento, mi nombre es Omar Martínez y soy el coordinador de convivencia para el presente caso. Teniendo en cuenta los aportes y argumentaciones dadas por cada uno de los estudiantes, en este caso pues se logró llevar a cabo la reunión, se consensuó y se analizaron todos los puntos de vista referentes al tema en específico y logramos llegar a una conclusión pertinente para el mismo. En este caso, en la hipótesis número 3, en donde se focaliza el caso particular de Lola y se asimila este tipo de actitud a una especie de cambios en la motivación o pensamientos del estudiante, lo cual puede generar este tipo de actitud en el entorno escolar. Nuestra conclusión más acertada la logramos inclinar un poco más hacia una especie de valoración médica, en donde se sepa con certeza por qué la estudiante está presentando este tipo de actitudes. Se logra hacer una valoración profesional y de cierto modo se logre analizar más a profundidad casos específicos y actitudes específicas que la estudiante, la niña, está presentando en el salón de clases. Es necesario que el docente realice un seguimiento personalizado, realice un trabajo juicioso en donde logre determinar los factores por los cuales la estudiante está actuando de esta manera. Es decir, si en el normal desarrollo de una clase existen diferentes circunstancias o casos específicos en donde la niña se ve afectada, es importante que el docente logre identificar este tipo de
este tipo de circunstancias y asimismo se logre realizar una especie de seguimiento para poder determinar cuáles pueden ser los factores en donde pues la estudiante está pasando por este tipo de etapas en cuanto a su actitud. Adicional a esto, también es importante determinar y concluir que si se trata de una especie de dificultades en el comportamiento o en la actitud, se logra realizar un respectivo informe y se logre pasar pues a una persona profesional en el tema para que logre pues determinar o concluir con un dictamen profesional para este tipo de situaciones. Por otro lado, y realizando un poquito más de énfasis en este caso, en el entorno familiar, es importante también recordar que los factores emocionales de nuestros estudiantes, en la mayoría de los casos, están ligados a situaciones familiares. Algún tipo de inconveniente o problema que tengan en el entorno familiar, esto sí o sí va a repercutir en el entorno escolar. Entonces sí es muy importante lograr tener un acercamiento más personal y en donde se logre estrechar más los lazos de confianza con el estudiante y que ella misma logre decirnos o logre expresar sus ideas o las situaciones personales por las que está pasando en su entorno familiar, ya que esto de por sí nos despejaría muchas dudas y de esta forma también se lograrían descartar problemas o situaciones personales que le estén afectando el comportamiento del estudiante y que se estén presentando en el entorno escolar. Muchas gracias. En cuanto a la hipótesis de si es posible que Lola requiera de un refuerzo escolar acompañado de tutorías personalizadas, debido a que posiblemente el origen de sus dificultades esté asociado a la falta de acompañamiento familiar, surgen dos interrogantes. Uno, si es válido suponer que Lola tiene discapacidad cognitiva, y en este caso pues coincidimos en que para determinar a ciencia cierta la existencia de una discapacidad cognitiva se requiere de la valoración y un diagnóstico de personal médico, ya que de acuerdo con la valoración por parte de orientación y las actitudes de la niña no se observan características de una discapacidad. Por otro lado, sí es válido pensar que el accionar de los padres está afectando el rendimiento académico de Lola. Sí es posible pensar esto, toda vez que el entorno familiar y el acompañamiento adecuado hacen parte fundamental del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se convierten en base fundamental para el desarrollo emocional y el comportamiento de menores, especialmente aquellas acciones y actitudes que requieren de atención oportuna y adecuada, puesto que pueden ser el origen de situaciones mayores. Con base en lo anterior, es pertinente indagar sobre el acompañamiento que esté recibiendo Lola, cómo se está desarrollando el entorno familiar y a partir de ahí recomendar unos refuerzos que permitan mejorar el rendimiento, pero especialmente se debe trabajar en estrategias que contribuyan de manera integral al desarrollo físico, emocional y cognitivo de la menor, sin dejar de lado el rol que nosotros como institución jugamos en dichos procesos de enseñanza-aprendizaje y que permiten formar adultos críticos y responsables. La hipótesis número 5 es posible que Lola presente un trastorno del comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades académicas y comportamentales. Después de haber realizado una reunión con el comité y haber escuchado cada una de sus opiniones, de la orientadora, de la directora de curso, de la docente que remitió el caso, del coordinador de convivencia y mi persona, la coordinadora académica, podemos concluir que aunque Lola presenta diferentes síntomas pertenecientes al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, más conocido como TDAH, es necesario remitir a Lola a una revisión por psicología y también con especialistas que hayan tratado este trastorno con anterioridad, para que ellos nos puedan decir cómo proceder y puedan realizar un buen diagnóstico para saber cómo nosotros como docentes debemos proceder en este tipo de casos. Mientras
logramos una evaluación de parte de psicología y de estos especialistas, vamos a tratar de crear un plan de acción con estrategias y hablar con cada uno de los docentes para que ellos puedan crear un plan de enseñanza, un proceso de aprendizaje que le sea más fácil a Lola, donde sean breves las actividades propuestas, específicas y que se explique el paso a paso, donde ella se crezca en un entorno seguro, confiable y que logre aprender de una manera adecuada. Así se le será más fácil este proceso de aprendizaje a Lola, le será mucho más animado y lograremos conseguir todos estos resultados como cualquier otro niño. Entonces, mientras llegan los resultados, procederemos a hacer un plan de acción todos juntos para poder hacer un proceso de aprendizaje mejor para Lola y en un futuro, si algún otro niño se presenta con un caso así, ya tengamos listo un plan de acción para esta situación.